Envidia, de Miguel Delibes Etienne, narrado por Esteban Mayor Gómez. Fito Rojo tenía aún mejor memoria que yo y aún que todos los de la clase. Pero a Fito Rojo no le gustaba jugar al fútbol, ni hacer paralelas, ni montar en zancos, ni poner banderillas al profesor. Mas tenía mejor memoria que yo y aún que todos los de la clase. Y era solo memoria lo que tenía, porque en matemáticas era tardo de comprensión y tampoco veía muy clara la demostración de que la suma de los ángulos de un triángulo vale dos rectos. Eso sí, si le decíamos 20 nombres propios seguidos y los apuntábamos en un papel, él los repetía uno por uno y por el mismo orden, sin un tropiezo, como si recitase los nombres de sus hermanos. Un día le pregunté cómo hacía aquello y él dijo: piensas en personas que conozcas de esos nombres y que los vas encontrando en diversos lugares de un mismo camino. Le agradecí que me revelase el secreto, pero cuando quise imitarle, no acerté a recordar los nombres, ni el orden, ni los lugares donde debía encontrar a las personas que conocía con esos nombres. Un fracaso. Y entonces me dije: tengo que ganar a Fito en la lección de mañana. Y la lección era sobre los romanos, y yo la preparé concienzudamente en casa para ganar tiempo. Así y todo, Fito Rojo salió a darla antes que yo, y el profesor le puso un 9. El profesor tenía los ojos un poco rasgados hacia arriba, la frente arrugada y estrecha, y las mejillas enjutas. Por todas estas cosas, supongo, le llamábamos Li Chan. Y yo, cuando aquella mañana salí detrás de Rojo para darle la lección de los romanos, iba encorajinado y molesto, porque Fito me hubiera ganado a pesar de que yo preparé en casa la lección, y entonces me acerqué a la mesa del profesor y le dije: a mí los romanos no me gustan, señor. Y a Li Chan se le atirantaron un poco las mejillas y se le acentuó la oblicuidad de la mirada. Nos constaba que era un romanófilo por el entusiasmo casi agresivo de que dio muestras la víspera en la explicación del tema. Pero a mí no me importaban entonces sus sentimientos. Yo no tenía la culpa de que él fuese romanófilo, ni de que Fito Rojo tuviera mejor memoria que yo, ni de que los romanos a mí no me parecieran trigo limpio. Por eso, contemplé muy tranquilo cómo la nuez de Li Chan subía primero y bajaba después. Luego me dijo: ¿qué es lo que dices? Yo insistí: que los romanos no me parecen buena gente, señor. Nerviosamente, Li Chan me pidió una razón. A Li Chan le gustaba que discurriésemos y no parlasemos a tontas y a locas como los papagayos. Y entonces aproveché y le dije todo aquello que había pensado la víspera. Pero a pesar de que le dije a Li Chan todo tal y como lo pensaba, no me desahogué, y cuando me puse de rodillas, mirando al encerado, me volvía loco pensando en Fito Rojo y en cómo se las apañaría Fito Rojo para dar la lección de historia siempre primero que yo. Y me entró desde entonces como un loco y desaforado afán por emular a Fito Rojo y dejarle en mal lugar y aplastarle y desbaratar su serenidad y achicarle en todos los terrenos. Y una tarde libre de jueves, ante una botica donde gastaba mi padre, le dije: Fito, vamos a pesarnos. Él sonrió sin dobleces y yo me refocilé por dentro, porque antes le había medido mentalmente las muñecas y las canillas y pensé que, sin ningún género de dudas, era más ligero que yo. Pero Fito, como digo, sonrió sin dobleces y me dijo: no tengo cuartos. Y yo noté que la sangre me latía vivamente en las sienes y me exigía, y por eso le dije:
No te preocupes, mi padre tiene cuenta aquí. Y cuando entramos y el boticario me pidió los cuartos, yo le dije, soy hijo del señor Roldán. Y entonces me pesó sin decir ni pío, y al acabar se volvió a Fito y le dijo, ¿tú de quién eres hijo? Y Fito dijo sin descomponerse, del señor Rojo. Y el boticario siguió, ¿tiene cuenta aquí? Y Fito dijo, de ningún modo. Y el boticario, que no tenía buenas pulgas, dijo, entonces vea que te pesen en tu botica. Salimos un poco corridos y yo censuré a Fito el que hubiera dicho la verdad y no hubiera inventado otro nombre. Y Fito dijo los nombres de los que tenían cuenta en aquella botica, y yo pensé entonces que Fito no era tardo de comprensión ni duro de mollera, sino agudo y ligero como una flecha. Mas yo me había empeñado en vencer a Fito Rojo aquella tarde y le dije, Fito, vamos a luchar. Y él volvió a sonreír y me dijo serenamente, ¿creerá la gente que nos peleamos de veras? Entonces le dije yo, vamos detrás del cuartelón, allí no nos verá nadie. Camino de allá, iba sintiendo en el estómago como un remusguillo, y de reojo miraba a Fito y me decía, no tiene media guarra, listo, pero no tiene media guarra. Y me complacía pensar en el desquite, y me dolía el que Fito no llevase en la cabeza una idea de revancha, sino que aceptaba el desafío como una pugna deportiva improvisada y que ninguna trascendencia tenía para él, determinar quién de los dos fuese el vencedor. Por esto, en el camino anhelaba infundirle calor y pasión por el lance, para que el perder le lastimara, y deseaba que él diese importancia al hecho, y de antemano otorgase al vencedor todos los atributos correspondientes a la supremacía. Yo le decía, ¿has luchado a menudo? Él contestaba, nunca. Yo le dije, pero te das maña, ¿no es así? Y Fito dijo, puede. Yo deseaba que él creyese que me podía y luego poderle. Mi ilusión, más que en vencerle, se cifraba en destrozar la creencia de él, creencia que no existía, de ser superior a mí. Y como tal creencia no existía, yo deseaba despertarla y fomentarla luego su desarrollo para, en definitiva, humillarle. A pesar de todo, yo me reía por dentro y disfrutaba pensando que al fin me había llegado la hora de borrar lo de los romanos y tantas otras cosas, y me decía, estos empollones son medio mariquitas, y volví a mirarle de reojo a Fito y a medirle las canillas y a decirle, Fito, tú tienes facha de luchador. Y él sonreía sencillamente, sin la menor jactancia, y yo pensaba, en lo sucesivo me respetará y me pedirá apoyo, y vaya lo uno por lo otro. Al llegar detrás del cuartelón, yo me quité el chaleco y Fito dijo, no será una pelea seria, ¿verdad? Y yo le dije, desde luego. Pero, como sin quererlo, yo tensaba los músculos bajo la ropa y miraba como con lástima la desmedrada figura de Fito Rojo. Y él me dijo sin quitarse el chaleco ni remangárselo siquiera, estoy listo. Yo salté como una pantera y le pasé el antebrazo por detrás del cuello y presioné en su nuca con toda mi alma para rendirle. Mas él aguantaba como si fuese un garrote de acero. Y de repente, sin saber cómo ni de dónde venía, sentí sobre mi pecho una fuerza terrible que me dobló por los riñones y cuando quise reaccionar, vi a Fito Rojo sentado sonriente sobre mi pecho. Estaba tranquilo, como si la cosa no le hubiera merecido esfuerzo alguno. Y yo advertí cómo la sangre zumbaba en la cabeza y no me dejaba reflexionar. Fito se levantó entonces y yo me incorporé tras él y me limpié las posaderas. Dije, otra vez. Tropecé mientras luchábamos.
Y Fito hizo un gesto de comprensión, como si admitiera aquello, y dijo, vamos. Y esta vez le agarré con tal furor que hubiera sido suficiente para dominar a un toro. Pero Fito se escurrió de mi tenaza y de nuevo sentí sobre el pecho una fuerza incontenible y me vi tendido sobre el suelo, con Fito sentado encima de mí. Yo resollaba y me decía, no es posible, esto no es posible. Y dije, otra vez. Y nuevamente Fito Rojo me derribó y yo me resistía a admitir la fuerza en aquel cuerpecillo desmedrado y siempre decía al verme vencido, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que Fito me dominó una docena de veces y yo me sentía extenuado del esfuerzo, la impotencia y la humillación. En cama lloré aquella noche y me desesperé porque hasta entonces había sostenido el convencimiento de que en cualquier momento podría dominar por la fuerza a Fito Rojo, y esta eventualidad se había esfumado. Y Fito continuaba dando la lección de historia primero que yo, y a mí me constaba que, aunque no era aficionado al fútbol, ni jugaba a zancos, ni hacía paralelas, su cuerpecillo rebosaba de una avasalladora energía nerviosa. Y para resarcirme, empecé a decir cosas de él y a correr chismes por la clase y a insinuar que tenía ademanes femeninos y usaba zapatos de chica. Pero a los de la clase les inspiraba Fito Rojo un seco respeto y no se avenían a mis comidillas, y empecé a sentirme solo como en una isla desierta. Y una mañana, Li Chan habló en clase de religión de la envidia, y dijo que la envidia era el resquemor por el bien ajeno y que la envidia era amarilla. Y pensé entonces que yo tenía envidia de Fito Rojo y que yo era un envidioso y debía de estar amarillo y que la envidia era una mala consejera. Pero con eso y con todo, no podía evitar un sobresalto cuando veía salir del banco a Fito Rojo para dar la lección de historia delante de mí. Miguel Delibes. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram. ¿Y tú qué opinas de las personas envidiosas? ¿Has sufrido o sentido alguna vez envidia por algún motivo? Escríbenos, déjanos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Un gran abrazo virtual y nos encontramos en el próximo video. Yo soy Esteban Mayor Gómez. Hasta pronto.